Nuestros siguientes grupos de fármacos, estos ya van a ser como mucho más sencillos porque vamos a ver que no son tan numerosos ni con tantas características. Voy a hablar específicamente de tres de ellos, que son las lincosamidas, los anfenicoles y las oxazolidinonas. Vamos a comenzar primero hablando de las lincosamidas. Estos fármacos van a consistir prácticamente en esta estructura que están viendo ustedes del lado derecho, donde tenemos una especie también como de azúcar, que sería una piranosa, que está unido mediante un enlace amida a un anillo de pirrolidina. ¿Sale? Entonces la estructura pues es un poquito más sencilla. El primer antibiótico que se descubrió o se pudo obtener a partir del microorganismo Streptomyces lincolnensis fue la lincomicina. Sin embargo, la lincomicina resultó pues ser muy tóxica y además generaba efectos adversos. Por lo tanto, la utilización de lincomicina prácticamente ya no se utiliza, ya es muy limitada. Y tenemos un derivado de la lincomicina que se llama clindamicina, que este sí es bastante utilizado. En este caso, la clindamicina posee un potencial de acción bacteriostático en el caso del espectro antibacteriano, y el mecanismo de acción es prácticamente el mismo que habíamos mencionado con respecto a la eritromicina. Se une también específicamente a la subunidad 50S del ribosoma e interfiere también con las reacciones de translocación. Entonces, los mecanismos de resistencia bacteriana también son muy parecidos, donde en este caso las bacterias se pueden adaptar modificando las unidades ribosomales. Puede haber modificaciones de receptores por medio de metilasas, que por lo tanto no van a permitir que pueda ingresar el fármaco al interior de la bacteria, o generación de enzimas que pudieran llegar a degradar, inactivar el fármaco como tal. ¿Sale? Clindamicina se utiliza solamente con algunas limitaciones. Es más común, por ejemplo, para algunos anaerobios gram negativos, por ejemplo, como bacteroides, o en el caso de algunos Staphylococcus aureus resistentes a las meticilinas, que también ya lo habíamos comentado en los videos anteriores, se puede utilizar, y en algunos casos para infecciones con enterococos y estreptococos, ¿sale? Entonces, clindamicina se encuentra disponible vía oral, y también hay clindamicina intravenosa. Entonces vamos a posee una biodisponibilidad de aproximadamente del 90%. Tiene una muy buena distribución en fluidos corporales, excepto en hueso y en sistema nervioso central. Posee un muy amplio metabolismo hepático. Entonces, la forma de excreción va a ser principalmente también vía biliar y solamente un pequeño porcentaje a nivel urinario. Y lo único que sí hay que tomar en cuenta aquí, por ejemplo, es que sí se ha reportado la acumulación en pacientes con insuficiencia renal severa de falla hepática. Sin embargo, no se ha requerido como tal hacer ajustes de dosis de clindamicina. ¿Sale? Con respecto a los trastornos gastrointestinales, a los efectos adversos, perdón, vamos a encontrar principalmente trastornos gastrointestinales, los más comunes, náuseas y diarreas por algunas colitis pseudomembranosas, en el caso de que tengamos colonización con Clostridium difícil, reacciones de hipersensibilidad, transcutáneo y algunas otras como insuficiencia hepática y neutropenia, ¿sale? Pero pues no son tan comunes. Ahora, segundo grupo, vamos a hablar de los anfenicoles. Aquí, pues, los anfenicoles, o también llamados fenicoles, pertenecen a una categoría de fármacos o moléculas que se extrajeron también de fuentes naturales. En el caso del cloranfenicol, que es nuestro representante, se obtuvo por primera vez en 1947 por un investigador venezolano que le puso Streptomyces venezuela al microorganismo. Y la estructura, pues la estamos viendo ahí. ¿Sale? También es una estructura bastante sencilla. Cloranfenicol se une de manera, ojo, aquí ya es reversible, ¿sale? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que en el caso de eritromicina es una unión irreversible? Entonces, este es reversible. A la subunidad 50S también. Prácticamente la mayoría de los antibióticos que estamos mencionando, se fijan, se unen a la subunidad 50S. Nada más los primeros que les mencioné, esos se unían a la 30, ¿sale? A la subunidad pequeña. Entonces, aquí cloranfenicol, por ejemplo, lo que va a inhibir es la síntesis de proteínas, específicamente en el paso de la transpeptidación, es decir, en la formación del enlace peptídico. Esto lo va a hacer inhibiendo a la enzima peptidiltransferasa, ¿ok? Entonces, vayan tomando nota de los diferentes mecanismos que estamos mencionando, porque aunque digamos se une a la subunidad 30 o a la subunidad 50, pero van a tener mecanismos ligeramente distintos, ¿sí? Que obviamente todo va a repercutir en la síntesis de proteínas. En este caso, un aspecto importante del cloranfenicol es que en esta porción, en esta enzima peptidiltransferasa, en el caso de las mitocondrias de los mamíferos,
ahí tenemos una similitud muy importante. Por lo tanto, cuando utilicemos cloranfenicol, no solamente vamos a repercutir directamente en la síntesis proteica de las bacterias, sino también en la formación de este tipo de moléculas a nivel mitocondrial y en la generación de ATP. Entonces, esto se puede llegar a generar un problema grave si manejamos niveles altos de cloranfenicol. ¿Sale? Mecanismos de resistencia, prácticamente la inactivación enzimática por enzimas cloranfenicol acetiltransferasas que pudieran dejar inactivo al fármaco e impedir obviamente la entrada del antibiótico al disminuir la permeabilidad celular y modificar los sitios ribosomales para que el fármaco no se pueda unir. ¿Sale? Cloranfenicol es un bacteriostático, pero pudiera darse en algunos casos con efecto bactericida. Es un antibiótico, pues que en teoría era, pues tenía mucho potencial por ser un antibiótico de amplio espectro, que era efectivo tanto para gram positivos como para gram negativos, aerobios, anaerobios, inclusive contra algunas riquecias. El problema aquí con el cloranfenicol es que al momento de ser administrado vía intravenosa, puedes tener muchas repercusiones tóxicas, entonces es muy tóxico, entonces aquí la limitante es que cloranfenicol, a lo mejor han oído hablar de las gotitas de cloranfenicol o algunos ungüentos que tienen cloranfenicol, entonces su utilización se limita más que nada a infecciones superficiales en mucosas, como por ejemplo oído, piel, etcétera, en algunas infecciones por algunos microorganismos muy puntuales, como Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, y que prácticamente es como una alternativa, pues ya en última instancia que se deja como último recurso por sobre todo las reacciones adversas que nos va a generar. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar de ellas. La farmacocinética del cloranfenicol, pues sí, se podría administrar vía intravenosa, en forma de profármaco, pero lo más común es que lo encontremos en presentación tópica, ¿sale? En cremas, ungüentos, gotas, inclusive distribución muy ampliamente, hasta en el sistema nervioso central. Metabolismo es hepático, ¿sale? Entonces aquí lo que va a pasar, la reacción se forma un conjugado con ácido glucurónico y este puede ser muy fácilmente eliminado entonces vía urinaria. ¿Sale? Hay que hacer ajuste de dosis en pacientes que tengan insuficiencia hepática o cirrosis y también se puede excretar por leche materna. Entonces, en el caso de las mujeres que se encuentran en lactancia, hay que evitar este tipo de antibiótico. ¿Sale? Reacciones adversas graves. Obviamente, número uno, trastornos hematológicos. Es decir, aquí vamos a ver afectados las líneas hematopoyéticas desde los precursores, lo cual nos puede generar anemias hemolíticas y anemias aplásicas. ¿Sale? Entonces, que esto muchas veces es irreversible y que nos pudiera llegar a generar un problema grave. ¿Sale? Y en el caso de una reacción adversa muy característica del cloranfenicol, es el llamado síndrome del bebé o del niño gris o azul, pues dependiendo del color que lo vean, donde, bueno, aquí se explica, dado que los recién nacidos no poseen la misma facultad para poder hacer las reacciones de biotransformación y eliminación del cloranfenicol a través de las diferentes, del metabolismo hepático. Entonces, cuando se administra este tipo de antibióticos a los recién nacidos, lo que llega a pasar es que se empieza a acumular y eso va a generar que haya vómitos, que haya flacidez, que haya hipotermia, luego depresión respiratoria, lo cual genera entonces un estado de cianosis porque está respirando, le cuesta mucho más trabajo respirar al bebé y eso nos puede generar entonces la cianosis que va a hacer que el bebé se vea como morado o gris, ¿sale? Pudiera haber colapso cardiovascular e inclusive hasta la muerte. Entonces, esto sí es un efecto adverso también muy grave, por lo tanto, vuelvo a lo mismo, su uso es muy limitado, ¿sí? Interacciones por lo mismo del metabolismo hepático puede inhibir algunas enzimas microsomales, entonces esto puede llegar a ocasionar que se incrementen las concentraciones séricas de los fármacos que también sabemos que se van por esta vía, como por ejemplo warfarina, por ejemplo fenitoína, tolbutamida, clorpropamida, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es lo más representativo del cloranfenicol. Ahora, nuestro tercer y último grupo de fármacos que van a ser inhibidores de la síntesis de proteínas, vamos a encontrar a las oxazolidinonas. ¿Sí? Las oxazolidinonas van a ser antibióticos que poseen en su estructura anillos 2-oxazolidinona, eh, que ven ahí los anillos que tienen esos grupos oxo. Entonces, el antibiótico representativo es el linesolid. Acuérdense, vean el nombre del linesolid. Linesolid, o sea, la parte de solid es oxazolidinonas, o sea, en eso se parecen. En este caso, lo que se sabe es que el linesolid se une a un
sitio muy específico del RNA ribosomal, que es el RNA 23S, que forma parte de la estructura de la subunidad mayor, y ahí específicamente va a interactuar inhibiendo la formación del complejo de iniciación de la traducción, por lo tanto no va a ser capaz de llegar el RNA mensajero para poder ser leído, ¿sale? Entonces ese sería el mecanismo, y la resistencia sería que la bacteria pudiera llegar a alterar el sitio de unión y por ende el fármaco no pudiera llegar a unirse, ¿sale? El Inesolid específicamente es bacteriostático, pero también si incrementamos la dosis pudiera llegar a tener efectos bactericidas. Y este es útil, por ejemplo, sobre todo el Inesolid, con muchos gram positivos, tanto estafilococos, enterococos, streptococos, inclusive aquellos cocos gram positivos que sean resistentes tanto a la meticilina, tanto Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, que sean resistentes a meticilina, y también, por ejemplo, los que sean resistentes a vancomicina. Entonces, vamos viendo cómo tenemos diferentes opciones, y si no funciona uno, tampoco el otro, pues entonces llegamos a utilizar este, ¿no? Algunos bacilos gram positivos, como Corynebacterium, Listeria y Nocardia, y también, por ejemplo, el Inesolid forma parte de los fármacos que se utilizan como parte de las estrategias para infecciones con Mycobacterium tuberculosis, ¿sale? Entonces, esos son los usos particulares del Linezolid. Linezolid se absorbe de manera adecuada vía oral, pero también existen preparaciones intravenosas. Tiene una muy buena distribución en todos los fluidos corporales, inclusive en el sistema nervioso central. Metabolismo hepático por medio de vía oxidativa, reacciones de biotransformación de fase 1, genera metabolitos inactivos, y que se puede excretar tanto por vía biliar, pero también por vía renal, ¿sale? No es necesario aquí hacer ajuste de dosis en ningún caso, ni en insuficiencia hepática ni en insuficiencia renal. Y los efectos adversos del Inesolid tienen que ver mucho también con la toxicidad hematológica, sobre todo disminución del número de células circulantes, que sería trombocitopenia, es decir, disminución en el número de plaquetas, y también en algunos casos anemia y neutropenias, ¿sí? Una reacción adversa muy particular del Inesolid tiene que ver con la síndrome serotoninérgico. ¿Qué significa esto? El Inesolid tiene actividad de monoaminoxidasa, no selectiva. Muy parecido, ¿se acuerdan cuando vimos los antidepresivos? Que si lo administramos también, al igual que con los inhibidores selectivos, perdón, los inhibidores de la MAO, que son con alimentos ricos en tiramina, como los quesos, el vino y todo eso, o alguno de estos otros antidepresivos, puede llegar entonces a generar niveles incrementados de serotonina, y por lo tanto afectarnos como tal en esa vía, ¿sale? Entonces puede llegar a incrementarse los niveles de serotonina, y en algunos otros más menos frecuente, como algunas neuropatías periféricas, neuritis óptica irreversible, sobre todo cuando se utiliza por mucho tiempo, ¿sale? Entonces, pues son efectos adversos, la parte hematológica sí es grave, y el otro pues no es tanto, pero sí pudiera llegar a afectar cuestiones del sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, hasta aquí son todos los fármacos inhibidores de la síntesis proteica.